¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. Recuerden suscribirse al canal por favor. El día de hoy les presentaré mi colección de relojes. Como introducción a la misma les puedo decir que mi propósito es tener al menos un reloj cuya marca inicie con cada una de las letras del abecedario. Por el momento les presento a los integrantes. El primero de la familia es este Kenneth Cole. Sé que a muchos no les agradan los relojes de marca de diseñador de ropa, pero como es el único esqueleto que tengo se los muestro. Cuenta con un movimiento japonés automático de 21 joyas y fondo visto, cristal mineral plano, correa de piel. El tamaño es de 44 milímetros de diámetro sin contar la corona, y tiene un espesor de 14 milímetros. Su hermeticidad es de 100 metros. Ahora tenemos un Seiko SNZJ15 con movimiento automático Seiko 7S36. Tiene cristal plano de Harlex, bisel unidireccional, caja de acero con 44 milímetros de diámetro sin contar la corona. Tiene fondo visto, espesor de 13 milímetros y brazalete de acero. Fecha y día a las 3. Hermeticidad de 100 metros. El siguiente es un Hamilton Khaki Aviation Pilot Day. Cuenta con un calibre automático Hamilton H40. Cristal de zafiro ligeramente curvo. Caja de acero de 42 milímetros de diámetro sin contar la corona. Espesor de 11 milímetros. Fondo visto con tapa roscada. Fechador a las 6 y día a las 12. Brazalete de acero con broche deployante y hermeticidad de 100 metros. El siguiente es un conocido ya de todos ustedes, puesto que ya he realizado su reseña. Estamos hablando del Bulova Oceanographer Devil Diver, con calibre automático Miyota 821D, cristal de zafiro curvo, caja de acero y fondo roscado ciego, 44 milímetros de diámetro sin contar la corona, y un espesor de 15 milímetros, fecha a las 3, brazalete de acero y hermeticidad de 200 metros. Este es un Rado Vintage Conway 30 de los años 70, con caja bañada en oro de 20 micrones y fondo roscado ciego. En su momento tuvo tritio en lugar de luminova. Cuenta con un calibre automático ETA 2789, con fecha y día de cambio rápido a las 3. En lugar de cristal, este cuenta con plexiglas. Su caja es de 36 por 43 milímetros y tiene un espesor de 12 milímetros. El brazalete es de acero. Prefiero no exponerlo a inmersiones debido a su edad. Es el turno del Edox WRC World Rally Championship. Tiene un calibre automático Edox 80. Cristal de zafiro plano. Caja de acero con fondo visto de 40 milímetros de diámetro sin contar la corona. 10 milímetros de espesor, cristal de zafiro plano, correa de piel con print de cocodrilo y broche deployante, fechador a las 3 y su hermeticidad es de hasta 50 metros. Tissot Leloc Powermatic 80. Tiene un calibre automático Powermatic 80, cristal de zafiro plano, caja de acero con fondo visto de 39 milímetros sin contar la corona. 9.8 milímetros de espesor, correa de piel con print de cocodrilo y broche deployante, fechador a las 3 y hermeticidad de 30 metros. Waltham Vintage de los años 70. Cuenta con un calibre automático FHF 905 con fechador a las 3. Plexiglas, caja bañada en oro de 10 micrones y fondo roscado ciego. Tiene 36 milímetros de diámetro sin contar la corona y 11 milímetros de espesor. Es el segundo que tuvo tritio en lugar de luminova, al igual que el Rado. Tampoco lo expongo al agua debido a su edad. Cuenta con correa genérica de piel. Otro vintage en la colección, en esta ocasión, un Enicar Crystal 7X. Cuenta con un movimiento automático AR167D con fechador y día a las 3. Cristal mineral. Caja de 35 por 40 milímetros sin contar la corona y un espesor de 13 milímetros. El fondo es ciego con tapa a presión, mismo caso que mis otros vintage, tampoco lo expongo al agua.
Ingersoll IN1616. Cuenta con un movimiento chino automático 635, con fecha a las 9, día a las 3 y mes a las 12, además de indicador de día y noche a las 6. Tiene cristal de zafiro curvo, caja de 47 milímetros sin contar la corona, y un espesor de 15.5 milímetros. Tiene fondo visto roscado, correa de piel con print de caimán y cierre deployante. Su hermeticidad es de 30 metros. Otro conocido por ustedes es el Vostok Komandirsky, del cual hice el unboxing hace algunos días. Este reloj tiene un movimiento de cuerda manual Vostok 2414A. Tiene una caja de latón de 40 milímetros sin contar la corona y de 18 milímetros de espesor. Fondo ciego roscado, correa de piel con hebilla y una hermeticidad de 20 metros. Mido Ocean Star Captain cronógrafo. Cuenta con un movimiento de cuarzo ETA G10-211, cronómetro y taquímetro con capacidad de medir décimas de segundo. Fechadora a las 4. La caja es de acero de 40 milímetros de diámetro sin contar la corona y el espesor es de 11 milímetros. Tiene fondo ciego con tapa de rosca. Cristal de zafiro azulado plano, correa de caucho rojo y broche deployante. Su hermeticidad es de 50 metros. Mido Multifort. Cuenta con un movimiento de cuarzo ETA G15-211, cronómetro y taquímetro con capacidad de medir décimas de segundo. Fechadora a las 4. La caja es de acero de 42 milímetros de diámetro sin contar la corona. El espesor es de 10.5 milímetros y fondo ciego con tapa de rosca. Cristal de zafiro plano, correa de caucho negro y broche deployante. Su hermeticidad es de 100 metros. Skagen SKW 6468. Tiene un movimiento de cuarzo del cual no tengo registro. Cuando hagamos la revisión se los compartiré. Tiene una caja de acero de 40 milímetros de diámetro sin contar la corona, un espesor de 6 milímetros, cristal mineral y correa tipo milanesa de acero con broche deployante, fondo ciego con tapa a presión y tiene small seconds a las 6. Xenowatch Basel 6569. Calibre de cuarzo ronda 5030D. Cronómetro y taquímetro con capacidad de medir horas, minutos y segundos. Fechadora a las 6. La caja es de acero de 44 milímetros sin contar la corona y un espesor de 11 milímetros. Tiene fondo ciego con tapa atornillada por 4 tornillos. Cristal de zafiro ligeramente curvo. Correa de piel con hebilla y hermeticidad de 50 metros. Victorinox 241616. Tiene un movimiento de cuarzo SOPFM 13D. Cronómetro y taquímetro con capacidad de medir centésimas de segundo. Fechadora a las 6 con capacidad de ver fecha, mes y año. Ajuste de calendario automático. Caja de acero de 41 milímetros de diámetro sin contar la corona. Espesor de 11 milímetros y fondo ciego con tapa roscada. Cristal de zafiro plano. Correa de piel y hebilla. Su hermeticidad es de 100 metros. Nevada Executive. Cuenta con un calibre de cuarzo ronda 762. Tiene una caja de acero de 40 milímetros de diámetro sin contar la corona y un espesor de 10 milímetros. Cristal mineral, brazalete de acero, fondo ciego con tapa a presión y su hermeticidad es de 50 metros. A continuación, otro conocido, Casio GA700, ya que también hace unos días hice la reseña. Al igual que el Skagen, no tengo registro del calibre. Prometo que en el siguiente video les proporcionaré la información. Es un reloj de 53.4 milímetros de diámetro y 18.4 milímetros de espesor. Cuenta con horario mundial, cronómetro, contador regresivo, 5 alarmas, luz LED, resistencia a los impactos y su hermeticidad es de 200 metros. Timeforce TF3367M, calibre de cuarzo desconocido. En cuanto lo abra se los compartiré. Caja de acero de 45 milímetros y espesor de 12. Cristal mineral curvo, correa de piel con hebilla y fondo ciego con tapa roscada. Hermeticidad de 30 metros. Lancaster 0551. Tiene un calibre de cuarzo japonés retrógrado Miyota JR00. Caja de acero color cobre de 46 milímetros de diámetro sin contar la corona.
y un espesor de 13 milímetros. Fechador a las 12. Indicador de día a las 4 con configuración retrógrada y esfera de 24 horas a las 9. Cristal mineral plano. Correa de caucho con hebilla. Fondo ciego con tapa atornillada con 6 tornillos. Hermeticidad de 100 metros. Guess W0040G7. Tiene un calibre de cuarzo Epson BX3J. Caja de acero de 46 milímetros de diámetro sin contar la corona y 12 milímetros de espesor. Cristal mineral plano. Fechador a las 3 y día a las 9. Bisel con tratamiento PVD azul. Correa de piel azul con print de caimán y con hebilla. Fondo ciego con tapa roscada. Su hermeticidad es de 30 metros. Calvin Klein K2G211. Tiene un calibre ETA G10-211. Caja de acero de 44 milímetros de diámetro sin contar la corona y 8 milímetros de espesor. Cristal mineral angulado. Brazalete de acero con broche deployante. Fondo ciego con tapa a presión. Y su hermeticidad es de 30 metros. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi colección. Si quieren que se haga la reseña de alguno de los relojes que vieron en especial, favor de notificarlo en el apartado de los comentarios. Recuerden que también presentaré la historia de cada una de las marcas que acabamos de ver. Asimismo, les pediré ayuda para decidir qué relojes presentar de las marcas con las letras que aún faltan. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir los videos con todos sus amigos, por favor. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Saludos.